Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy entusiasmado, estoy contento porque quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y el análisis sobre esta novela que es Rebelión en la Granja. Se trata de una novela escrita por George Orwell. Es una novela corta, satírica y escrita en el estilo de una fábula, ya que tiene estos personajes que son los animales de la granja, que pues tienen personalidades muy diversas y que pues logran una convivencia bastante curiosa. Entonces, lo interesante de esta obra, que ha sido muy discutida y leída desde que fue publicada en el 1945, pues es que retrata algunos de los acontecimientos sociales y políticos más importantes de la primera mitad del siglo XX, que en este caso se trata de los acontecimientos asociados con la Revolución Rusa. En teoría, lo que estaría tratando de hacer Orwell con esta novela es retratar las problemáticas derivadas de una sociedad que ha asumido ideales revolucionarios. Y por lo tanto, podríamos pensar que en primera instancia, Rebelión en la Granja se trata de prácticamente un estudio, una muestra o una exposición de los modelos de relaciones sociales que se producen en las organizaciones políticas post-revolucionarias y que además intentan o persiguen ideales utópicos. Y pues estos ideales que de alguna manera están presentes y latentes en la rebelión de los animales que ocurre en esta novela, los ideales pues son estos tres que prácticamente están presentes en todas las revoluciones y que en la Revolución Francesa pues fueron específicamente los ideales buscados, ¿no? Que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. En estos tres podríamos resumir los ideales que son expuestos por el viejo mayor en un discurso en el primer capítulo de la obra, cuando les cuenta a todos los animales pues su sueño, que es un sueño justamente digamos de rebelión, que es de lo que va esta novela. Entonces, en primera instancia, la libertad de la que se habla o la que se busca como un ideal revolucionario en la Rebelión en la Granja es resultado del hartazgo y el repudio hacia la vida de esclavitud que tenían los animales bajo el yugo de los seres humanos, y especialmente del señor Jones, ¿no? Que es el dueño de la granja, que es el dueño original de la granja. En segundo lugar, la igualdad, que es un ideal buscado como resultado también del hartazgo y repudio hacia la división en dignidad y derechos que viven los animales comparados con los seres humanos de la granja. Y por último, la fraternidad, que es de algún modo también la abolición o la destrucción de los comportamientos de los seres humanos, es decir, de los enemigos, en este caso de los animales. Este ideal es buscado como consecuencia de los dos anteriores, ya que sería el único camino para alcanzar la libertad y la igualdad entre todos los animales. Pero más importante quizá es que se evite la repetición o el regreso a las condiciones prerevolucionarias. Es decir, si no conseguimos o si no se consigue, de acuerdo con el cerdo, con el viejo mayor que nos está dando esta lección, si no se consigue la fraternidad entre todos los animales, probablemente se reproduzcan justamente las condiciones prerevolucionarias en las que los seres humanos pues son los dueños y señores de la granja. Estos ideales, como dije, aparecen en el primer capítulo cuando se nos presenta el sueño del viejo mayor, que es un cerdo muy respetado en la granja y al que todos los animales un día deciden ir a escuchar porque pues él les cuenta que ha tenido un sueño y que quiere compartirles y contarles de qué va el sueño que tuvo. Y el respetado cerdo les habla acerca de este sueño y de algunas ideas clave para el camino a la consecución del sueño que él ha tenido. En primer lugar,
él establece dos ideas que son claves y que son muy claras desde el inicio del discurso del viejo mayor. Y la primera idea es que el único que consume sin producir en la granja es el ser humano. Y además de eso, es el dueño y el señor de todos los animales. Como resultado de estos dos comportamientos, como resultado de estos dos hechos, es que todos los animales viven una vida llena de miseria y de esclavitud. Por lo tanto, el sueño del viejo mayor consiste en que los animales algún día sean dueños de la granja, ya que ella es el fruto del trabajo de todos los animales. Y con ello se lograría justamente los ideales revolucionarios, es decir, la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los animales. Es decir, en ese sueño del viejo mayor, los trabajadores, es decir, los animales, por fin serían los dueños del fruto de su trabajo. Pero para lograr ese sueño, hará falta, nos dice este cerdo, hará falta una gran rebelión, ya que obviamente los seres humanos no están dispuestos a renunciar a la propiedad y a los privilegios de los cuales disfrutan. Entonces, la idea del cerdo, la idea del viejo mayor, es que esta rebelión algún día ocurrirá. Algún día ocurrirá el que los animales por fin decidan derrocar a su opresor, derrocar a los seres humanos. Sin embargo, para que esa rebelión futura tenga verdadero impacto en el cambio de las condiciones de vida de los animales, sería necesario pues echar a andar esta serie de ideas, estos ideales de los cuales estaba hablando el viejo cerdo, ¿no? Que estamos hablando de la igualdad, la libertad y la fraternidad entre los animales. Ya que de nada serviría la rebelión y el derrocamiento de los seres humanos si los comportamientos de los seres humanos no son a su vez prohibidos y desterrados de la granja. Sería necesario que ningún animal vuelva jamás a reproducir el comportamiento de los seres humanos. Incluso concluye su discurso el viejo mayor enseñando a los animales los versos de un himno llamado Las bestias de Inglaterra. Y pues en este himno vemos que se resumen todas las ideas de que pues los ideales revolucionarios deben llegar a implantarse y que los animales por fin logren ser libres, ser iguales y ser fraternos entre sí, que vivan una vida con pleno goce de los frutos de su trabajo. Entonces, este himno que les enseña a los demás animales incluso se lo aprenden de inmediato todos los animales de la granja y lo cantan eufóricos. De hecho, eso es lo que en el primer capítulo termina despertando al señor Jones, el cual pues piensa que andaba algún animal o un coyote o algo así y arroja un disparo al aire y ya todos los animales pues se asustan, dejan de cantar y regresan a sus lugares para dormir. En la novela, el viejo cerdo muere sin haber visto cumplido su sueño y sin que haya llegado la rebelión de los animales. Pero otros cerdos más jóvenes reproducen o empiezan a darle forma a la doctrina de las ideas del viejo mayor, del viejo cerdo que acababa de morir. Esto es lo que en la novela se nos empieza a presentar como el animalismo, que es la serie de ideas derivadas de la doctrina del viejo mayor, es decir, de las ideas del sueño, de libertad, de igualdad y de fraternidad que tenía este viejo cerdo. Y en ese momento se sientan diversos precedentes que impactan muchísimo en los acontecimientos de la novela. En primer lugar, los que se hacen cargo de la reproducción y del estudio de la doctrina del animalismo son dos cerdos, que son Napoleón y Snowball, que son dos cerdos que son, se supone, bastante inteligentes y que son los líderes y que son, en este caso, los encargados de darle forma al animalismo, que son, insisto, las doctrinas o las ideas fundamentales del pensamiento del viejo mayor.
Entonces ellos de algún modo empiezan a darle forma a estas ideas y a compartirlas o enseñarlas con los demás animales. Sin embargo, en ese momento, antes de que ocurra la gran rebelión de los animales, los dos, tanto Napoleón como Snowball, encuentran que hay muchas dificultades en poder enseñar el animalismo a los demás animales y señalan que la razón es la mucha estupidez y apatía de los animales y además la doctrina difundida por Moisés, que es un cuervo que en la novela representa a la religión institucionalizada, y que estos dos elementos, la estupidez y la apatía de los animales junto con una doctrina opositora, son las que imposibilitan que el animalismo tenga de resultados. Sin embargo, un día en el que al señor Jones se le olvida darle de comer a los animales, pues los animales, hartos de la situación, deciden rebelarse, y ocurre la rebelión. Y se logra, de hecho, expulsar a los seres humanos de la granja, por lo que para garantizar la doctrina del animalismo y que se instaure el animalismo y se logren los ideales de libertad, autonomía e igualdad entre todos los animales, una vez que han sido expulsados los seres humanos, los cerdos empiezan a proponer que se instaure la doctrina del animalismo. Y para imponer los ideales del animalismo, para mostrarlos, que sean seguidos y que sean conocidos por todos los animales, se decide escribir los 7 mandamientos del animalismo, que serían como el resumen de las doctrinas del Viejo Mayor. Se escriben en la pared del granero, que es donde se reunían todos los animales en asamblea después de haber expulsado a los seres humanos de la granja. Entonces esto resulta bastante curioso porque pues los cerdos, como en la rebelión en la granja, en la novela, se nos dice que son bastante inteligentes, pues aprenden también a leer y escribir, y son ellos, junto con otros animales, los únicos que saben leer y escribir. Y pese a que no todos los animales saben leer y escribir, porque ya se nos dijo antes que había entre los animales mucha estupidez y apatía, pues deciden aún así escribir estos 7 mandamientos para que sean conocidos y para que sean seguidos o para que sean obedecidos por los animales. Y son 7 los principales mandamientos, ¿no? Y el primero de estos mandamientos es: todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. El segundo: todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Tercero: ningún animal usará ropa. Cuarto: ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. Sexto: ningún animal matará a otro animal. Y séptimo: todos los animales son iguales. Estos mandamientos fueron escritos, como dije, en la pared del granero a la vista de todos. Y pues es curioso ver estos mandamientos porque de algún modo sintetizan algunas de las ideas principales de toda doctrina, no solamente de la doctrina del animalismo de la novela, sino también es un buen resumen de cómo se determinan o cómo se elaboran las doctrinas o las ideologías, por decirlo así. Como vemos en estos mandamientos, los primeros 2 establecen una división muy clara entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En este caso, el primer mandamiento vemos que nos dice quiénes son nuestros enemigos, ¿no? Los que caminan sobre 2 pies. Esto de hecho genera confusiones en la novela porque pues también están los pollos y algunas aves que caminan sobre sus 2 pies, pero pues los cerdos explican que pues es un tecnicismo y que el verdadero problema son las manos, que no las alas, y que la manipulación es una actitud de los seres humanos, que ese comportamiento es el verdaderamente reprobable. Y bueno, explican estos tecnicismos y terminan señalando pues que aún así son los únicos, los seres humanos, los que caminan en 2 pies. Y todos ellos, todos los que caminan en 2 pies, son los enemigos. Y el segundo mandamiento nos dice quiénes son nuestros amigos, ¿no? Es decir, todos los animales, la fraternidad y la igualdad entre todos los animales. Entonces, con estos 2 primeros mandamientos ya tenemos una división muy clara
entre la moral que debe de seguirse. Y esto tiene consecuencias bastante curiosas porque pues todo lo bueno que ocurra en la granja derivará de la rebelión y de la doctrina del animalismo, mientras que todo lo malo, al contrario, será culpa de los seres humanos y de todo lo que tenga que ver con el comportamiento de los seres humanos. Los otros mandamientos, por ejemplo, del 3 al 6, resulta interesante que son el señalamiento o la indicación de esos comportamientos de los seres humanos, es decir, de los comportamientos nocivos que los seres humanos hacían y que trajeron tanta miseria y esclavitud a los animales. Y son estos 3: de usar ropa, dormir en una cama, beber alcohol y matar a otros animales. Esos comportamientos son los que están radicalmente prohibidos para que nadie más vuelva nunca a repetir la estructura prerrevolucionaria en la que los seres humanos esclavizaron y dieron una vida de miseria a todos los animales. Por último, el 7º de los mandamientos pues representa el máximo ideal y el fundamental propósito de la rebelión de los animales, del animalismo, ¿no? Que es la igualdad entre todos los animales. Con lo anterior, se produce una división, como dije, tajante entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, entre cuáles son los ideales del comportamiento de los animales y cuáles son los comportamientos reprobables. Y a partir de esto, a partir de la expulsión de los seres humanos y de la instauración de los mandamientos del animalismo, se establece pues una forma de gobierno democrática en la granja animal, que cambia ahora de nombre de ser la granja Jones a ser la granja de los animales. Pues en principio, para tener y tomar las decisiones sobre qué trabajos se iban a hacer, cómo se iban a elaborar las cosas, a quién le tocaba hacer qué cosas, pues se establecen unas congregaciones, unas asambleas dominicales en las que los cerdos pues dirigen de alguna manera los procesos de toma de decisiones que votan entre todos los animales, pero los cerdos son los que proponen qué se debería hacer y las demás personas pues deciden entre las opciones que discuten los cerdos. Pero esto cambia de alguna manera cuando ocurre uno de los acontecimientos importantes en la novela, que es un punto de no retorno en la novela, porque cuando se convocaban estas asambleas dominicales, pues todos los animales decidían qué era lo que debía de hacerse y los dos principales que discutían sobre cuáles eran las diversas opciones eran Napoleón, que era uno de los cerdos líderes, y otro cerdo que era Snowball. Estos dos cerdos que también habían estado en el desarrollo del animalismo y en el desarrollo de la doctrina del animalismo, pues se convirtieron en los líderes y un día, en una de las asambleas, Napoleón, para hacerse con el poder absoluto, decide expulsar a Snowball. Y la manera en la que esta escena se desarrolla es muy interesante porque sin decir gran cosa, Napoleón, que es, insisto, uno de los cerdos líderes, decide, más bien da una orden con un gesto y aparece un grupo de feroces perros que se lanzan contra Snowball, que era el rival político de Napoleón. Y pues lo persiguen por toda la granja hasta que finalmente Snowball logra escaparse y no lo volvemos a ver en la obra, en la rebelión, en la novela. Sin embargo, sí aparece referenciado, es decir, se vuelve como una especie de mito o de objeto de propaganda, porque pues es Napoleón, que quería tener el control y el poder completo en la granja, pues decide utilizar Snowball como una representación de la oposición y como una representación de uno de los animales que querían de alguna manera reproducir el comportamiento de los seres humanos. De hecho, empieza a inventarse historias acerca de Snowball, empieza a decir que Snowball pues estaba realmente
haciendo una especie de conspiración y demás. Entonces Snowball empieza a ser el símbolo a partir de ese momento del mal en la novela, igual que los seres humanos. Entonces este momento en la expulsión de Snowball representa un cambio del modo en el que se desarrolla el poder y el gobierno en la granja. Con ese acto, Napoleón centraliza todo el poder de la dirección de la granja y desde entonces cambia el modo en el que se ejerce el poder. Ya que hasta el momento antes de la expulsión de Snowball, se ejercía, como dije, a través de las decisiones democráticas tomadas en las asambleas dominicales. Pero a partir de ese momento, la violencia que acababa de ejercer Napoleón, es decir, usar a los perros para expulsar a Snowball, empieza a ser ahora un factor determinante en el ejercicio del poder de Snowball. Entonces, el poder ya no es simplemente lo que se logra a partir de la persuasión y del convencimiento para la toma de decisiones democráticas, sino que ahora es lo que decida Snowball, lo que decía Napoleón, que es justamente el que ha monopolizado a partir de este momento el uso de la violencia y que tiene a un ejército de perros que son capaces de garantizarle el uso del poder y el uso de la fuerza. Entonces, la violencia en este momento pasa a ser una de las principales herramientas del poder de Napoleón, quien finalmente decide cancelar las asambleas, ya que según él empiezan a ser una pérdida de tiempo. Dice que él tomará las decisiones y él sabrá lo que es mejor y lo que es correcto para la granja, lo que debe de hacerse. Y entonces lo que antes eran las asambleas se convierten en un informe acerca de cuáles son las decisiones tomadas por Napoleón. Y el momento más álgido de la violencia cruda que se ejerce en la granja es cuando, bajo tortura, unos animales, unos cerdos, como digo, bajo tortura, confiesan ante todos los animales haber participado en una conspiración junto con Snowball para sabotear uno de los proyectos insignes de Napoleón. Es el proyecto cerca del Molino de Viento. Ese proyecto, algunos creen que representa lo que en su momento la Revolución Rusa, más bien lo que la Unión Soviética estaba tratando de desarrollar en esas décadas entre los 20 y los 30, que era la industria soviética. Entonces, Napoleón en este momento está tratando de desarrollar esos proyectos industriales para la granja y eso implica cambios en la inversión de los recursos, aumento de los tiempos de trabajo de los animales, una reducción de sus raciones de alimentación y demás cambios. Y finalmente hay problemas y se derrumba parte de la primera construcción del molino de viento y entonces obligan a unos cerdos a confesar que pues ellos habían participado en un sabotaje, en un boicot hacia este proyecto de Napoleón. Es decir, se nos da a entender en la obra que Napoleón había hecho mal los cálculos y que para no tener que asumir los errores que había cometido, pues obliga bajo tortura a estos cerdos y para someter a los animales a las condiciones de trabajo tan explotadoras que estaban ocurriendo debido a los proyectos de Napoleón, pues se hace este momento en el que los cerdos revelan su supuesto complot y es un momento muy violento de la novela en la que los perros pues terminan destrozando a los cerdos enfrente de todos los animales. Luego, después de esta escena horrorosa, muchos otros animales empiezan a confesar otros crímenes y son castigados igualmente con la misma sentencia, con la misma severidad. Y es la primera vez en la novela que desde la expulsión de los seres humanos en la granja volvía a saturarse la granja con el olor de la sangre. Y aquí vemos ya que hay uno de los grandes violaciones a uno de los mandamientos que veíamos, ¿no? Que era que un animal no debía matar a otro animal.
En ese sentido, es que por esa contradicción entre las acciones que toma a cabo el gobierno de Napoleón y los elementos fundamentales de su doctrina, pues empiezan a darse una serie de cambios que empiezan a ser muy significativos en la novela. Los mandamientos del animalismo empiezan a ser paulatinamente modificados, mostrando que el poder en la novela ya no radica en los ideales ni en la estructura doctrinal del movimiento del animalismo, ni tampoco en las decisiones democráticas que ya no ocurren en las asambleas, sino que todo el poder recae en Napoleón y los cerdos, quienes han, como dije, monopolizado el uso de la violencia y con ello están garantizando la obediencia de todos los animales. Ese momento de crudeza permite que Napoleón se consolide en el poder y que todos los animales se sometan de manera bastante cruda y dura a estas nuevas condiciones impuestas por el régimen de Napoleón. Además de la modificación del mandamiento hay otros mandamientos, como por ejemplo el cuarto, que decía ningún animal dormirá en una cama, pues en un día, debido a que los cerdos se habían mudado porque pues eran una raza dominante en la granja y decidieron que los chiqueros ya no eran un lugar apropiado para ellos y para las tareas que tenían que desempeñar, pues deciden mudarse a la casa principal de la granja y empiezan a utilizar las camas que ellos habían dicho que estaban prohibidas. Y pues en ese sentido, pues un día este mandamiento, que era el cuarto, que decía que ningún animal dormirá nunca en una cama, pues un día aparece casualmente modificado y dice ahora, en esa modificación del mandamiento, dice ningún animal dormirá en una cama con sábanas, ¿no? Ese detalle técnico que algunos de los animales, como algunos no sabían escribir o no tenían atención o memoria sobre los mandamientos, pues dicen, pues a lo mejor se nos había olvidado ese tecnicismo, ¿no? Y pues entonces no hay ningún problema con que los animales, con que los cerdos estén durmiendo en la cama. Siendo que antes pues estaba prohibido por estos mandamientos. O también, como dije antes, el mandamiento 6, que decía ningún animal matará a otro animal. Después de la matanza que ocurre debido al fracaso del proyecto de Napoleón, aparece un día modificado y dice ahora ningún animal matará a otro animal sin motivo. Y ese pequeño modificación al final que le añadieron sin motivo, pues ya ahora habría la posibilidad, ¿no?, de que Napoleón pudiese ejercer el poder y pudiese hacer uso del monopolio de la violencia que tenía a través de los perros, sin que hubiera ninguna contradicción con los principios doctrinales que regían al animalismo. Sin embargo, pues todas estas modificaciones y todos estos cambios no fueron los únicos vividos en la granja. Como dije antes también, en el momento en el que Napoleón necesitaba reducir las raciones de los alimentos de los animales, pues los únicos que se salvan de esa reducción de las raciones pues son los cerdos y los perros, debido a que son la élite dominante. Y además presentan esta decisión de que los cerdos y los perros no sean privados de sus alimentos con varios eufemismos. Por ejemplo, ya no le llaman reducción de la comida sino que le empiezan a decir reajuste de la comida o de las raciones. Incluso llegan a argumentar por parte de Squealer, que es el encargado de darles las noticias a todos los cerdos y de decirles qué es lo que se hará y cómo debe hacerse, y aparte explicarles las motivaciones del comportamiento y de las decisiones tomadas por Napoleón. Les dice que la razón por la que los perros y los cerdos no pueden dejar de comer sus raciones completas pues es porque una igualdad demasiado rígida entre los animales podría ir en contra de los principios del animalismo. Y además, pues es que los cerdos y los perros, pues como trabajaban para llevar a cabo todas las organizaciones de la granja, pues día y noche estaban velando por la felicidad de todos los animales y por lo tanto tenían que tener sus raciones completas.
Squealer es un cerdo que representa justamente la propaganda o el aparato de propaganda que los gobiernos totalitarios utilizan para justificar sus actividades y para explicar las decisiones que toman. Y la comunicación de Squealer en la novela está plagada constantemente de eufemismos y de explicaciones hasta absurdas, pero en algún sentido son hasta convincentes, de cómo es que las cosas que se están haciendo siempre terminan supuestamente para bien de todos los animales. Entonces, Squealer, como dije, representa a la propaganda y siempre tiene explicaciones de por qué la élite y por qué el líder en realidad no se están comportando de forma egoísta, no están tomando decisiones a partir de privilegios, sino que más bien son héroes y se están sacrificando, y les recuerda constantemente a los animales que de no ser por ellos, de no ser por los cerdos y de no ser por los perros, los seres humanos volverían. Y como ninguno de los animales quiere eso, porque creían recordar en buena medida todos los males que sufrieron bajo el yugo de los seres humanos, pues no querían que eso volviese o que eso se repitiera, y por lo tanto, pues entonces había que acatar, ¿no? Lo que les decía Napoleón y lo que les decía en este caso Squealer, que era el que les comunicaba las decisiones de Napoleón. Asimismo, constantemente vemos que en la novela nos cambian la historia que nos contaban, ¿no? O los hechos que habíamos visto que ocurrían en la novela. Antes de la expulsión del cerdo Snowball, Snowball, era un líder y un héroe de la batalla que habían vivido los animales contra los seres humanos. Pero después de la expulsión, según Squealer y según Napoleón, se descubrieron documentos secretos que solamente los cerdos habían leído y solamente a los cuales ellos tenían acceso. Y esos documentos secretos revelan que Snowball estuvo todo el tiempo conspirando con los seres humanos, y todavía está por ahí porque huyó. Todavía está por ahí en algún lugar conspirando con los seres humanos para destruir Granja Animal. Y entonces, como dije, Snowball se convierte en la representación de las conspiraciones en contra del gobierno y de por qué el gobierno entonces de Napoleón tenía que perseguir y buscar a los conspiradores y a los boicoteadores de las actividades de Granja Animal. Squealer también, este personaje, este cerdo, se vuelve un promotor del culto y de la veneración del líder, de Napoleón, contra quien nadie se atreve ya a actuar porque pues Napoleón siempre sale acompañado de la jauría de perros y siempre están cuidándolo y garantizándole el ejercicio del poder. Todos en la Granja Animal, todo en la Granja Animal, la doctrina del viejo mayor, los hechos, los acontecimientos, las decisiones, la ración, los horarios de trabajo, todo empieza a cambiar. Porque pues las necesidades y las prioridades que tiene Napoleón o los proyectos que tiene Napoleón pues vienen siendo más importantes que cualquier otra cosa. Y entonces se vuelve inestable todo. La historia, la propaganda, la explicación, los comportamientos, hasta los propios mandamientos se vuelven cambiantes, con excepción de la posición dominante de Napoleón, quien cada vez se convierte en alguien mucho más dominante y mucho más alejado del resto de los animales, que ya no lo veían más que apenas una vez cada 15, 20 días, cada mes. Y todo eso llega a tal punto que la manipulación de los mandamientos y la desvirtuación de los ideales de la rebelión, de los ideales originales de la rebelión, pues deciden verse cambiados y se sustituyen por nuevos lemas, y las ovejas que casualmente repetían al principio uno de los lemas principales, que era como el resumen de toda la doctrina del animalismo, decían 4 patas sí, 2 patas no. Repetían las ovejas de una manera casi obsesiva para reproducir los ideales fundamentales del animalismo. Y al final vemos que
todo este sistema doctrinal se transforma y este lema que tenían las ovejas se transforma al final en 4 patas sí, 2 patas mejor, porque empiezan a favorecerse los comportamientos que antes estaban siendo pues extirpados de la sociedad de la granja animal. Los cerdos empiezan justamente a adoptar cada vez más los comportamientos de los seres humanos que alguna vez ellos mismos combatieron con la revolución, con la rebelión. Pero que ahora, debido a la posición de poder cada vez más absoluta que tenía la élite y especialmente el camarada Napoleón, pues usan estos mismos comportamientos para distinguirse y para cimentar la base de su posición de poder. Entonces todo converge al final en la transfiguración final del animalismo, que queda reducido a un solo mandamiento. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. La modificación de este 7º mandamiento es quizá el punto convergente en el que ya todo ha cambiado, en el que ya se han olvidado todos los ideales revolucionarios y todo ha pasado a estar centrado en la figura de poder que tiene la élite, en la figura de poder que tiene Napoleón, y todo ha cambiado, como dije, y logrando cambiarse por completo los ideales de la revolución, especialmente ese de la igualdad, que era el que se había buscado desde un inicio. Entonces, la instauración de la dictadura totalitaria de Napoleón ha cambiado o ha radicalizado tanto o ha transformado tanto los ideales revolucionarios para centralizar el poder y cambiar la manera en la que los animales viven su vida y se comportan. Entonces, todo este periplo y todo este arco de transformación que viven los animales desde los ideales y el sueño del viejo mayor hasta la tiranía totalitarista de Napoleón, en donde se reproducen de nuevo aquellas condiciones por las cuales se había iniciado la revolución, con las cuales se reproduce aquello que habían temido tanto el viejo mayor como los demás animales, que era la imposición de una nueva raza dominante y de una nueva situación de esclavitud y de una nueva extirpación del fruto del trabajo de los animales, pues de nuevo se instaura debido a las capacidades totalizadoras y a la tiranía impuesta por Napoleón. Entonces todo el aparato del Estado terminó pues llevando de nuevo a una instauración de una tiranía totalmente devastadora para los animales. Entonces, en general, todos los intérpretes y todos los lectores que pues leyeron esta obra en una primera instancia, pues reconocieron que la alegoría de Orwell de alguna manera está tratando de retratar las bases del imaginario y de los ideales revolucionarios que dieron lugar a la revolución rusa, a principios del siglo XX. Y existe un consenso muy amplio entre los críticos de la obra en que el interés fundamental de la obra es hacer una radiografía de la ideología socialista y mostrar sus fallas fundamentales. Si bien eso es innegable, que lo que está pasando es eso, que es una fábula de los ideales revolucionarios, esa crítica de estos ideales es utilizada por muchos críticos para llegar a conclusiones ajenas a las de la obra y ajenas a las del propio pensamiento de Orwell. Por ejemplo, una multitud de intérpretes consideran que la obra se trata de una crítica al comunismo y que la consecuencia de esa crítica es un apoyo al capitalismo libre y democrático. Y como vemos, podemos de hecho ver textos en los que el propio autor nos explica las intenciones de su obra. En este texto publicado en 1968 llamado ¿Por qué escribo?, donde se compilan muchos ensayos, escritos periodísticos y cartas de Orwell, él nos aclara que las intenciones no solo de La rebelión en la granja, sino de toda su obra en general, nos dice
leo directamente: cada línea de trabajo serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático, según lo tengo entendido. Es decir, según como yo entiendo, dice Orwell, el socialismo democrático. Entonces, realmente no es que la obra o el interés de las grandes novelas de este autor, de George Orwell, esté dirigido a criticar a el comunismo o a la Unión Soviética o a estos ideales revolucionarios que impregnaban la primera mitad, y todo el siglo XX en realidad, sino que a lo que verdaderamente le preocupaba a Orwell era el totalitarismo. La pregunta que habría que hacerse es si el totalitarismo se llega solo caminando por estos ideales revolucionarios y caminando por estas sociedades comunistas y estas sociedades socialistas. Porque si eso fuese el caso, si estuviéramos de acuerdo con que ese es el único camino al totalitarismo, pues entonces habría que entender la obra de Orwell tal y como se nos dice por parte de algunos críticos. Si creemos que ese no es el asunto, si creemos que ese no es el caso, es decir, que el totalitarismo se puede llegar por muchos caminos, pues tendríamos que pensar que Orwell no está preocupado fundamentalmente en criticar a ese sistema político, sino al totalitarismo por cualquier medio por el que se llegue. Entonces, esto hace que nos sintamos un poco escépticos de algunas interpretaciones del trabajo de Orwell que justamente utilizan descaradamente la obra de Orwell a manera de propaganda. Un artículo muy paradigmático de esta idea de usar la obra de Orwell a modo de propaganda lo vemos, por ejemplo, en 2018 en el diario The Observer, en un artículo titulado Rebelión en la Granja, describe perfectamente la vida en la era de Donald Trump. En este artículo, Russo, que es el autor del artículo, nos dice: la transformación de Trump en un habitual del golf. Después de haber criticado repetidamente los juegos de golf de su predecesor, está directamente sacado de la rebelión en la granja. En este caso, se usa esta referencia pues para hacer una crítica política y para criticar en este caso a Donald Trump como si se tratara de algo así de como un Napoleón que cambió sus comportamientos por aquello que justamente estaba criticando. Sin embargo, contra esta utilización propagandista de la obra, numerosos académicos y lectores serios de la obra de Orwell se oponen, señalando que justamente Rebelión en la Granja fue escrita en un tiempo y lugares muy, muy específicos. Por lo tanto, lo que expresa es una alegoría para la formación de los ideales de la Unión Soviética y de la Revolución Rusa. La autora, por ejemplo, de Rebecca Herring, señala al menos 3 movimientos específicos que se han apropiado de manera propagandística de la novela de Orwell para promover sus respectivas agendas de propaganda. El primer movimiento que ha utilizado esta novela es pues los propagandistas capitalistas occidentales de la era de la Guerra Fría, que justamente usaron a la novela de Orwell para hacer ver cuáles eran las grandes paradojas y los grandes problemas de los sistemas comunistas de la Unión Soviética y de las naciones que querían adoptar esos sistemas. También los neoconservadores de la década de 1960, que justamente se oponían a estos mismos ideales comunistas, y hoy por hoy la denominada izquierda moderna, que apoya los ideales socialistas democráticos, ya que asumen que este libro estaría, insisto, retratando los caminos por los cuales se abandona la democracia y se llega a un totalitarismo absolutista. Una lectura más interesante de la obra, me parece, la podemos encontrar escrita por Paul Kirchner, que justamente también señala que él se siente bastante
desilusionado por el hecho de que las características más atractivas de esta obra, que son pues que es muy clara, que es una fábula muy digerible, que es una novela corta y que es entretenida y que además está muy bien escrita y muy bien pensada, la han convertido en ser carne para los propagandistas. Sin embargo, haciendo una lectura correcta de la misma, valiéndonos de las paradojas que son presentadas en la propia novela de Orwell, pues nos damos cuenta rápidamente que el interés de Orwell no es presentar solución a estas paradojas, sino más bien exponerlas de una forma clara para sobreponerse a ellas, es decir, verlas, reconocerlas, conocerlas y trascender esas paradojas y trascender esas contradicciones de los sistemas políticos, es decir, asumirlas como inexorables y asumir que son incorregibles. Esto haría que la obra de Orwell tuviese más bien una orientación del tipo pesimista, es decir, de que estaríamos viendo a un George Orwell desengañado de los ideales socialistas o comunistas, o incluso podríamos argumentar a un George Orwell más bien realista, ¿no? Es decir, por cuanto que no pretende que pensemos en ideales relativamente baratos o que no pensemos en que las soluciones de los sistemas políticos son fáciles, sino más bien ver todos los riesgos asociados con el poder, con la política y con los gobiernos totalitarios. Por lo tanto, lo que estaríamos viendo en la obra de Orwell es la propia experiencia política que tuvo George Orwell, es decir, que se trataría de un autor, de un pensador y de una persona que tendría una experiencia pesimista, desengañada y realista acerca de la política y de sus objetivos. Para sostener esto, es muy útil recordar que Orwell justamente fue un convencido de los ideales revolucionarios. Y no solo a nivel intelectual, no solo se trataba de una convicción meramente intelectual, sino que George Orwell llegó a enlistarse bajo su verdadero nombre, es decir, Eric Blair, se llegó a enlistar en el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era un partido español, y participó de manera activa en el conflicto de la Guerra Civil Española. Pasó casi 4 meses en el frente, en la guerra, en los enfrentamientos de esta guerra civil, y justamente estuvo a punto de morir por una herida de bala en el cuello. Después de ese periplo de participación militar que tuvo este autor, pues fue que regresó a Inglaterra y escribió obras maestras como Homenaje a Cataluña, 1984, y justamente La Rebelión en la Granja. Todo ello, de acuerdo con Paul Kirchner, lo que habría producido es una experiencia de Orwell de desencanto de esos ideales revolucionarios que él habría tenido y que lo habrían llevado justamente a combatir en el campo de batalla y a estar a punto de entregar su vida por estos ideales. Y que lo que estaríamos viendo en La Rebelión en la Granja es cómo Orwell terminó siendo pues desengañado y cómo terminó desilusionado y pues decepcionado, digamos, de cómo se desarrollaron y se buscaron y las consecuencias que tuvieron los ideales revolucionarios a los cuales él también estuvo ligado. Entonces, esa desilusión ante las consecuencias políticas de los ideales revolucionarios, esa desilusión es justamente lo que estaríamos viendo, de acuerdo con Paul Kirchner, en la obra de Orwell. Por eso los occidentales o los sistemas políticos occidentales habrían visto en esta obra de Orwell una crítica definitiva hacia temas que son justamente condenados o muy tabús en las sociedades o por las élites occidentales. Por ejemplo, temas como la igualdad social. Ver acá una crítica a los ideales revolucionarios y de cómo la igualdad social es algo que podría ser más bien inalcanzable, utópico o irrealizable, pues hace pensar que lo que está haciendo Orwell es justificar las estructuras desiguales. Y ese me parece que es una de las conclusiones más alejadas de lo que justamente Orwell está tratando de decir.
Si bien es cierto que La rebelión en la granja es un baldazo de agua fría para quienes creen en los ideales revolucionarios, no lo es menos para los sistemas políticos alternativos occidentales, ya que la obra culmina justamente mostrando la transfiguración completa de los cerdos en seres humanos. Vemos una convergencia de igualdad de condiciones entre los cerdos y los seres humanos, hasta el punto de que están llegando a jugar póker en la misma mesa y conviviendo como si fuesen iguales. Y los demás animales, cuando vieron justamente esta escena, se dieron cuenta de que ya no eran capaces de distinguir quiénes eran los seres humanos y quiénes eran los cerdos, porque básicamente los cerdos habían pasado de ser animales a ser ahora más bien parte de los seres humanos, de los opresores. Entonces lo que vemos ahí es que los seres humanos que de algún modo estarían representando en la obra de Orwell otros sistemas políticos europeos, occidentales, en este caso están siendo retratados en esa última escena como parte de los mismos problemas, como parte del desengaño que estaba experimentando George Orwell. Es decir, los seres humanos de las otras granjas y el propio Mr. Jones, que era el dueño original de la granja animal, al igual que los cerdos, no trajeron otra cosa para los animales más que miseria y esclavitud, dolor, sufrimiento, engaño, manipulaciones, golpes, violencia, y todas esas realidades políticas estarían siendo presentes, de acuerdo con Orwell, en todos los espectros del mapa político, no solamente en aquellos que está ocupándose la obra de retratar. Pero quizá el punto de Orwell es mostrar este sistema o las contradicciones que también encarna este sistema, debido a que en la Inglaterra de su época pues era un sistema desconocido para muchos ingleses y para muchos de los que en ese momento pues no conocieron a los movimientos políticos españoles y soviéticos, los movimientos políticos y sociales asociados al comunismo. En ese sentido, lo que podemos ver en Rebelión en la Granja es una feroz crítica a la credulidad política y a los optimismos ingenuos. Lo que hace Rebelión en la Granja es obligarnos a renunciar a cualquier forma de optimismo barato y asumir en consecuencia las grandes e inherentes paradojas de la vida social. Fuera de eso, no se encuentra en la obra ninguna especie de propuesta de solución política. Más bien lo que encontramos es una presentación muy clara y muy cruda de las características más profundas e inexorables de la realidad social y política en general, no solamente la realidad social y política asociada a una determinada ideología. Lo que estaríamos viendo acá es a un George Orwell diciéndonos que las realidades sociales y políticas, con cualquiera de sus formas, terminan, se desencadenan, convergen hacia una vida en la que no podemos obtener soluciones a nuestros sufrimientos, dolores y contradicciones asociadas a nuestra vida. La política no es la solución, de acuerdo con Orwell, a la tragedia o al drama de los seres humanos. Por lo tanto, no habría que esperar de la política soluciones para la vida de los seres humanos. De acuerdo con esta idea, deberíamos de dejar de tener optimismo y credulidad hacia la política de una forma relativamente simple. Lo que habría que hacer es asumir que trae consigo problemas y contradicciones inherentes y tratar en la medida de lo posible de ser conscientes de ellos y de reducirlos en la medida de lo posible, alejándonos de esas grandes contradicciones. Nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.